Hola, ¿cómo están viajeros y viajeras? Estoy encantada de saludarles. Yo soy Carla Paniagua, Sherpa Digital de Investigación, y estoy aquí pues para decirles hola, para saber cómo están, para que me cuenten cómo van, para planear los siguientes pasos de nuestra ruta de viaje y también para contarles acerca del reto de la semana 4. Así que quisiera que me cuenten cómo está siendo la experiencia del autoestudio, eh, cómo les está yendo con el módulo de analítica de datos, cómo se sienten utilizando la plataforma Teams, cómo les está yendo con el GitHub Starter Pack, eh, cómo está siendo la experiencia. Por favor, cuéntenme, me va a encantar saber de ustedes. Les recomiendo que me pongan sus comentarios en el canal de preguntas y me marquen un tag para que yo pueda ahí saber. Cuéntenme también si les gustaría que tuviéramos un en vivo en los próximos días, es decir, que nos reunamos todos y todas online para conversar, para saber cómo van y para darle seguimiento a sus diferentes tareas. Si tienen problemas con la operación de la plataforma Teams o si se atora algo con la operación de cualquiera de las herramientas que están ocupando, por favor, pónganme un tag en el canal de preguntas o mándenme un mensaje directo con su inquietud y vamos a hacer todo lo necesario para poderles ayudar. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recapitular cómo funciona un proceso de investigación. Por supuesto, esto no es nuevo para quienes ya son investigadores. Les recuerdo a ustedes que ya saben investigar y que están aquí para aprender trucos nuevos, que entre nosotros pues hay viajeros y viajeras que apenas están aprendiendo estas artes ninja. Entonces, por eso voy a recapitular rápidamente cuáles son los pasos de un proceso completo de investigación, ¿ok? Cada uno de ustedes en este momento se encuentra en una etapa diferente de su proceso, ¿no? Habrá quienes pues ya terminaron su proyecto de investigación, habrá quienes apenas van a comenzar su proyecto de investigación, habrá quienes están haciendo el estado de la cuestión, por eso voy a recapitular todos los pasos de un proceso de investigación, ¿ok? Esto tendría que funcionar indistintamente a la disciplina que estés estudiando. No importa si estás estudiando o si ya estudiaste ingeniería, enfermería, biología, sociología, si ya tienes incluso un posgrado en cualquiera de estas disciplinas, pues el método científico básicamente sigue pagando, sigue funcionando bastante bien. No tenemos que descubrir el agua tibia, amigos. Entonces, aquí les va. Todo proceso de investigación empieza por un interrogante, por algo que tú quieres saber, por una curiosidad que tienes, un apetito por conocer. Si ese interrogante está relacionada con un problema que quieras resolver, entonces lo usual es que ese interrogante empiece con la palabra cómo. También hay preguntas de investigación que inician con la palabra qué o con la palabra cuál o cuáles, pero lo más común, lo que funciona mejor desde mi experiencia, es que formules tu pregunta de investigación con la palabra cómo. Una vez que, bueno, esto lo hicimos en el reto, en el primer reto, ¿te acuerdas? Después, lo que vas a necesitar son fuentes de investigación y de eso se trató el reto de la semana 2. Las fuentes de investigación pues pueden ser muy diversas. No necesitas reinventar la investigación cada vez que haces un proyecto, o sea, siempre hay fuentes de gente que ya investigó el mismo tema, quizás desde otro enfoque, pero que ya investigó el mismo tema que a ti te interesa y es muy importante que esas fuentes las conozcas y las estudies para que no descubras el mar muerto, pues, para que no descubras lo obvio, para que no descubras algo que alguien más ya dijo. Entonces, sí es fundamental que hagas lo que se denomina un estado del arte o un estado de la cuestión, que como ya les he explicado en otros videos, pues es una especie de foto, un panorama general acerca de qué es lo que otros expertos a nivel internacional han dicho acerca de ese tema que te interesa. Y estas fuentes pueden ser muy diversas, pueden ser revistas científicas, revistas de divulgación, blogs, videos, memorias de conferencias, pueden ser, no sé, películas, eh,
Depende, ¿no? Vivimos en una época en la que nuestros materiales, los materiales que utilizamos para alimentar una investigación, pues son multimedia, pueden ser entrevistas, pueden ser podcasts. Entonces, es nuestro trabajo como investigadores identificar todas esas fuentes. Por eso, les dejé también un reto en relación a las fuentes de investigación. ¿Te acuerdas? Te pedí que identificaras una revista científica para tu proyecto. Bueno, ya que hiciste todo esto, que espero que sí lo hayas hecho, porque hacer el estado de la cuestión es fundamental, si no te arriesgas a descubrir lo obvio, pues ya después ya te vas a poner a hacer propiamente tu asunto. Hacer propiamente tu asunto, pues tiene que ver con poner en juego el método de investigación que en cada caso corresponda. El método que vas a utilizar, que como he dicho, en general suele ser el método científico, pero el procedimiento específico que vas a ocupar dependerá, primero, de cuál es tu pregunta de investigación y segundo, de cuáles son tus objetivos de investigación, es decir, qué es lo que esperas lograr cuando termines el proyecto. Entonces, esa conjunción, ¿no? Esa lógica entre qué es lo que quieres saber y qué esperas lograr cuando acabes el proyecto es lo que va a determinar qué procedimientos de indagación debes ocupar. Investigación documental, trabajo de campo, entrevistas, sondeos, experimentos en laboratorio, encuestas. O sea, las posibilidades son muy variadas, ¿no? A lo mejor tienes que hacer eh, prototipos, maquetas, a lo mejor tienes que, no sé, tienes que hacer maquetas físicas o a lo mejor tienes que hacer en realidad maquetas digitales, a lo mejor tienes que hacer interacciones de usuarios con esas maquetas, yo qué sé, eso puede ser realmente muy variado, pero de nueva cuenta está determinado por qué quieres saber y qué esperas lograr cuando hayas terminado toda la investigación. Por lo tanto, el reto tiene que ver con ese momento de la indagación, con hacer propiamente lo que tienes que hacer para averiguar. O sea, se supone que si ya estableciste una pregunta de investigación y ya identificaste tus fuentes de información, pues ahora ya te tienes que poner a hacer propiamente tu asunto. Entonces, lo que te voy a pedir que hagas para el reto de esta semana es hacer un pequeño ejercicio con datos, un análisis de datos, ¿ok? En un momento más te voy a explicar en qué consiste este análisis de datos que va a variar dependiendo de en qué momento de la investigación te encuentres tú, pero ahora te explico eso. Ya que hayas hecho tu análisis de datos, pues lo que vas a obtener es más información, ¿no? Más data. Esa data la vas a tener que sistematizar y la vas a tener que interpretar. ¿Cómo la vas a interpretar? Es decir, a esa data le vas a tener que preguntar qué quiere decir. Te vas a tener que preguntar, ¿y esto qué quiere decir? ¿Esto que obtuve, qué quiere decir? Bueno, pues esa interpretación es fundamental porque ahí es donde está el ojo del investigador. O sea, los datos por sí mismos no sirven si tú no los interpretas. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer como investigadores? Ah, pues muy fácil, detectar los patrones, detectar las recurrencias en un fenómeno que nos interesa investigar y después darle una interpretación a ese patrón, es decir, preguntarnos esto qué significa, esto qué quiere decir. Y con base en esa interpretación vas a sacar tus conclusiones, ¿ok? Tú vas a decir, ah, bueno, pues yo con respecto a este fenómeno que estoy estudiando, creo que esto que observé, esta recurrencia que observé, significa tal cosa y con base en ese hallazgo, pues vas a comunicar tus hallazgos. Si eres un investigador ya consolidado, pues vas a comunicar tus hallazgos, lo que se llama un paper o artículo de investigación. Si apenas te estás formando y estás en licenciatura o en la ingeniería, pues seguramente vas a redactar un ensayo para tu escuela o vas a redactar una tesis o tesina, pero en todo caso todos los investigadores hacemos más o menos la misma ruta, nos hacemos una pregunta, después hacemos un estado de la cuestión, es decir, consultamos toda la información que hay disponible sobre ese tema, nos ponemos a estudiar mucho, después ya nos ponemos a hacer propiamente lo que hay que hacer, o sea, trabajo de campo, experimentos, lo que corresponda, después juntamos todos los resultados, los interpretamos, sacamos conclusiones y luego comunicamos ese resultado.
Tú ahora, en este momento, de acuerdo con la ruta que hemos trazado en Innovación, los retos te debes encontrar como en la mitad de tu proceso de investigación, ¿no? Ya hiciste una pregunta de investigación, ya identificaste tus fuentes de investigación, ya exploraste cuáles son los datos más relevantes que necesitas para tu investigación. Ahora te voy a pedir que tomes algunos de esos datos y que hagas un pequeño análisis con ellos, utilizando para eso las herramientas de analítica de datos que estás aprendiendo en tu autoestudio, ¿ok? Entonces puedes hacer, por ejemplo, una pequeña base de datos y obtener las frecuencias, hacer cruces de variables, o ¿qué más podrías hacer? Pues bueno, eso ya me parece muchísimo, ¿no? O sea, como integrar una base de datos e identificar las recurrencias. Si, por ejemplo, estás apenas haciendo tu estado de la cuestión, que eso puede suceder y me parece perfectamente bien, si apenas estás identificando fuentes y armando con esto un estado de la cuestión, pues entonces ármate una base de datos e identifica las recurrencias en esa base de datos, es decir, cuáles son los temas más frecuentes, las disciplinas más frecuentes, los autores más frecuentes, qué universidades están estudiando este tema que a ti te interesa, desde qué años se está estudiando este tema que a ti te interesa, cuáles han sido los años en los que se han producido más entregables de investigación, cuáles son los productos de investigación que conoces y cuáles te falta por leer. Eso ya sería un tremendo ejercicio de análisis que vas a ver que te va a ser súper útil para avanzar en tu investigación. Entonces, en resumen, el reto de esta semana es, en relación a los datos de tu investigación, hacer un análisis, utilizando para ello cualquiera de las herramientas que estás aprendiendo en tu autoestudio, ¿ok? Eso es lo que vas a hacer. Ahora, esto puede variar, el tipo de ejercicio que hagas va a variar dependiendo de en qué momento del análisis te encuentres. Si tienes dudas al respecto de esto y dices, oye, yo estoy totalmente perdido, totalmente perdida, no sé ni por dónde empezar, no sé con qué datos quiero trabajar, pues entonces me pones un tag en la sección de preguntas y ahí conversamos acerca de cuál podría ser la mejor solución. Si tú, en cambio, ya sabes perfectamente de qué te estoy hablando, incluso ya tienes los datos, porque los obtuviste hace tiempo, y en realidad eres un investigador consolidado, y hacer bases de datos no representa un reto para ti, o sea, qué flojera este reto, realmente no lo es, no es tal para mí. Yo te diría, pues aprovecha para aprender a utilizar una herramienta nueva, ya sea del paquete del autoestudio o del GitHub Starter Pack, utiliza una herramienta nueva y experimenta con ella, a ver si descubres un nuevo uso, una nueva aplicación para fortalecer tus habilidades como investigador o como investigadora. Así que, viajeros, viajeras, de eso se va a tratar el reto de esta semana. Esto se va poniendo más interesante. Espero que ustedes lo consideren así. Nos vemos en el canal. Los resultados los van a pegar. O sea, el screenshot de ese análisis de datos lo van a pegar en el canal que se va a llamar Reto de la Semana 4 y allí nos vemos, ¿ok? Les mando un abrazo a todos, viajeros, viajeras, que tengan una espléndida semana. Nos vemos en la plataforma.